Muchas gracias, muy buenas tardes. Iniciamos la 10ª sesión del ciclo Reflexiones para la Nueva Constitución, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad del Paraíso, con el objetivo de aportar desde la academia al momento constituyente que atravesamos. Esta sesión es organizada por el Departamento de Clínica y Práctica Jurídica y trata acerca del acceso a la justicia. La jornada es transmitida a través de YouTube. Expondrán la profesora Paula Vial, profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, y las profesoras Marcela Edo, Inés Robles y Karina Uribe de la Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso. Vamos a iniciar dando la palabra de inmediato a la profesora Paula Vial, pero tengo que contarles que van a tener cada una de las expositoras 15 minutos, y yo como a los 12 les voy a avisar para que estamos cerca de terminar. La profesora Paula Vial es nuestra invitada estrella. Paula Vial Reina es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y posttitulada en Criminología en la misma universidad. Además, es magíster en Derecho y candidata a doctora en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene numerosos diplomados, entre ellos diplomado en Gobierno Corporativo en el Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica y diplomada en Gerencia Social y Políticas Públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Cuenta con numerosos cursos de especialización en materias vinculadas al acceso a la justicia. Es profesora de Derecho Penal, Procesal Penal y Derecho Penitenciario en la Universidad Católica de Chile, y directora del Diplomado en Sistema Procesal Penal, Sistema Penitenciario y Responsabilidad Penal Adolescente de la UC. Paula Vial se desempeñó como defensora nacional. Fue la primera mujer elegida en el cargo de defensora nacional que sirvió entre los años 2008 y 2011. Y la primera elegida para ese cargo a través del sistema de alta dirección pública. Ella es fundadora y fue presidenta de la Asociación de Abogadas de Chile y actualmente es directora de esa institución y ha jugado un rol muy activo entre las abogadas, especialmente las dedicadas al derecho penal. Fue miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y a su actividad docente suma un ejercicio muy intenso de la profesión de abogada. Querida Paula, tienes la palabra. Paula se va a referir a el acceso a la justicia desde una perspectiva de género. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a la universidad y a todos las organizadoras. Yo tengo que agregar, menos mal que además iba a hacer corto el currículum, dijo más de mis méritos, pero el más importante es que tenemos una larga historia con Eduardo que no puedo develarla en esta actividad, pero que hace que para mí sea un honor y una alegría poder estar compartiendo este espacio con él, así que fue una invitación para mí muy especial. Básicamente quiero señalar algunas cuestiones en relación a este punto desde una perspectiva de género más amplia simplemente que lo que dice relación con el género, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que es el rol de las mujeres en la justicia. Si bien sé que Marcela, que la vi que está ahí, va a hablar de las cuestiones penitenciarias, básicamente las cuestiones penitenciarias, hay una interseccionalidad a la que ya me referiré, ¿no es cierto?, que hace que nos vayamos a topar en todos los temas que se van a tratar durante esta tarde. Chile tiene, o tendrá, va a tener más bien, ¿no es cierto?, la primera constitución paritaria del mundo, ¿sí? De las mujeres elegidas, afortunadamente, muchas son feministas, o sin duda muchas de ellas tienen, y la van a incorporar, ¿no es cierto?, una perspectiva de género. No todas van a incorporar esta mirada feminista, pero sí estamos seguros, digamos, porque así lo permitió el sistema paritario, las constituyentes y los constituyentes van a construir esta nueva constitución en paridad.
La mirada feminista es importante en general en todos los temas de sociedad, no solo en aquellos relacionados con derechos sexuales y reproductivos, que es uno de los que generalmente tiene un mayor espacio en la opinión pública, ¿no es cierto?, sino en todas las cuestiones que dicen relación con los temas sociales y particularmente en materia de justicia. Por eso me parece interesante comenzar señalando que la paridad es una cuestión de mínimos de justicia y el acceso a la justicia es un mínimo de la paridad. Creo que efectivamente el que esta constitución paritaria pueda asegurar un acceso a la justicia igualitario es un primer objetivo, un primer logro que debe ser el resultado, que debe aparecer como resultado de esta experiencia constituyente. Esto porque una de las principales preocupaciones para la elaboración de nuestra Constitución, ¿no es cierto?, es que garantice de manera efectiva los derechos sociales para todos y todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, especialmente en el caso de los grupos históricamente vulnerados. Sin duda, las mujeres es uno de esos grupos. Entonces, podríamos preguntarnos por qué género y acceso a la justicia, por qué hacer la diferencia. Si hablamos de discriminación en general, ¿por qué exigimos que este acceso a la justicia en paridad, ¿no es cierto?, sea especialmente o sea particularmente un acceso que garantice el mismo a las mujeres? Somos la mitad de la humanidad, las mujeres incluso un poco más de la mitad. Somos pobres, somos analfabetas, somos estereotipadas. Las mujeres somos débiles, somos malas para las matemáticas, somos delicadas, somos más presumidas en general, somos mucho más indiscretas, somos ordenadas y tenemos buena mano para la cocina y para la decoración. Somos las mujeres mejores con los niños y por eso tenemos que cuidarlos y encargarnos de ellos, ¿cierto? Pero como es obvio, estos estereotipos degradan a las mujeres, les asignan roles serviles en la sociedad y devalúan sus atributos y características. Personalmente debo confesar que la mayor parte de esos estereotipos no me corresponden. Soy pésima en la cocina, soy más o menos mala para la decoración, intento no ser tan indiscreta, no soy delicada, lamentablemente. Me gustan mucho las matemáticas y soy buena para ellas y no me calificaría de débil. Entonces, estos estereotipos que degradan a las mujeres tienen un efecto también social, tienen un efecto en términos de mínimos de justicia, tienen un efecto en acceso a la justicia, porque tienen un impacto en la forma en que se entrega justicia en nuestra sociedad. La discriminación que viven las mujeres, la discriminación de género que está absolutamente instalada, ¿no es cierto?, es una lucha también, la lucha contra la discriminación de las mujeres es una lucha contra todo tipo de discriminación, porque esta discriminación impide el acceso de muchos grupos a los derechos humanos y a la justicia. Se ha conceptualizado, se ha descrito la discriminación como cualquier distinción manifiestamente contraria a la dignidad humana que se funde en un prejuicio negativo por el cual se trata a los miembros de un grupo como seres diferentes y eventualmente incluso como seres inferiores, siendo el motivo de la distinción odioso e inaceptable por la humillación que implica a quienes son marginados por la aplicación de dicha discriminación. Y particularmente en el caso de la discriminación de género, la propia Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención de Paraguay, la define como toda distinción o exclusión o restricción que se base en el sexo y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer de sus derechos humanos, políticos, económicos, sociales, culturales, civiles o de cualquier otra esfera. Las mujeres constituyen un grupo en los que existe un menor alcance, una mayor dificultad de acceso y una mayor desigualdad en acceso a la justicia.
hay una interseccionalidad en estas discriminaciones respecto a la mujer que es muy evidente. Todos estos estereotipos que yo señalé y las discriminaciones se presentan conjuntamente en el caso de las mujeres. Esta interseccionalidad, que es una herramienta analítica, ¿no es cierto?, que nos permite reconocer que las desigualdades sistémicas se configuran a partir de superposiciones de diferentes factores sociales como género, etnia y clase social, están presentes y de manera conjunta en el caso de las mujeres. Por lo tanto, tiene que existir, tiene que ser una prioridad el asegurar el acceso a la justicia en paridad, el asegurar que desde esa discriminación, o que esa discriminación más bien sea dejada atrás, ¿no es cierto?, y se permita un acceso igualitario garantizado en la Constitución a la justicia. Las relaciones existentes entre hombres y mujeres, cuando se analizan o cuando se conocen, ¿no es cierto?, es evidente que han resultado o han tenido una dificultad en su tratamiento cuando no ha existido una perspectiva de género para hacer frente o para poner de manifiesto la discriminación que la mujer vive al interior de la sociedad. Y por lo tanto, esa perspectiva de género permite hacer frente a esta discriminación instalada para efectos de resolver los problemas de acceso a la justicia, y por lo tanto es el espacio de la Constitución, ya me referiré muy brevemente a ello, pero es el espacio para poder avanzar en una sociedad en la que la discriminación contra la mujer y todos los otros factores que confluyen en ella, ¿no es cierto?, no estén presentes. ¿Qué efectos tiene además la existencia de esta discriminación? Bueno, desde luego muchas expresiones en términos de violencia, pero particularmente el concepto o el conjunto que se ha denominado la violencia contra la mujer, y que la misma Convención de Belém do Pará no solo reprocha, ¿no es cierto?, y rechaza, sino que además evidencia y que establece como obligación para los estados para efectos de hacerle frente. En cuanto al proceso de elaboración de la nueva Constitución, es evidentemente un tiempo, un espacio, una oportunidad de hacer frente a estas discriminaciones y de constituirse en un camino de acceso a la paridad y de acceso entonces igualitario a la justicia. Plantea la necesidad de consagrar de manera efectiva, o se convierte en el camino para consagrar de manera efectiva los derechos específicos de los grupos que históricamente han sido vulnerados, especialmente el de las mujeres. Entonces, desde ya recojo lo primero señalado en cuanto a su origen y en cuanto a la forma en que se va a construir esta Constitución. El hecho de que tengamos una constituyente paritaria es, desde luego, un primer paso en el camino a la construcción de una carta magna, de una carta fundamental, ¿no es cierto?, que nos asegure esa visión y que nos asegure la posibilidad de sobrepasar esas discriminaciones, esas desigualdades. Porque la Constitución señala un marco de principios que organizan nuestra vida en común, y por ello es fundamental que en este proceso participen todas las diversidades de nuestra sociedad, de todos los grupos que existen en nuestra sociedad, o como dice Alejandra Araya, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, es importante que el proceso mediante el cual se llega a un nuevo texto tenga participación de toda la diversidad de grupos socialmente reconocidos en el momento histórico en que dicho proceso se esté dando. Pues esto nos permitirá reconocernos como sujetos individuales o colectivos desde nuestros parámetros conquistados históricamente, tales como el de la diferencia y la diversidad. Aún hay mucho por hacer, eso es evidente. Ella misma recordaba, y lo traigo a colación porque son esos datos que uno a veces olvida y que son tan llamativos y tan sorprendentes cuando los recordamos, ¿no es cierto?, que solo en el año 1999, ¿no es cierto?, cuando la Constitución señalaba
en su inciso primero todavía era para los hombres, ¿no es cierto? Y se modificó por el de las personas y se agregó el artículo 19 de la oración: hombres y mujeres son iguales ante la ley. Solo en el año 99 hicimos ese cambio y sabemos muchos otros hay resabios en nuestra legislación que es necesario cambiar. La Constitución tiene que ser un espacio que incluya a todos estos grupos discriminados, que incluya la paridad, que incluya la igualdad y que la garantice y la haga realidad. Es lenguaje, es verdad. Por supuesto, instalarlo en la Constitución no significa que vaya a producir un cambio social inmediato, pero indudablemente el lenguaje es fundamental. Lo dice también Sonia Montesino, extraordinaria académica de la Facultad de Ciencias Sociales, premio nacional de nuestro país, ¿no es cierto?, que el género gramatical masculino ha eclipsado por siglos una representación que oblitera a las mujeres y, por cierto, a otras diferencias. Ese sería, dice ella, a mi juicio, el principal gesto político-cultural de la inclusión de las mujeres. El lenguaje no es indiferente. Identificar los estereotipos de género, identificar los espacios desde el lenguaje que generen, que eliminen la desigualdad, que dejen atrás la discriminación, que permitan la igualdad, su influencia en los espacios de autoridad y la valoración judicial, por ejemplo, como primer paso para su erradicación, junto con un esfuerzo de construcción lingüística de un modelo feminista no sexista, son indudablemente herramientas útiles, tanto en el trabajo de tribunales como en general en la sociedad para efectos del acceso a la justicia. El Estado debe reconocer la diversidad, debe protegerla, debe asegurarla y debe hacerse responsable respecto de esta diversidad y la posibilidad de que ésta exista socialmente. Si la Constitución reconoce los derechos humanos como principio fundante de las personas y hace de las convenciones internacionales que han sido ratificadas por Chile el piso mismo desde el cual partir, ¿no es cierto?, la posibilidad de la diversidad, de lo plurinacional, desde lo plurinacional hasta las identidades de género, van a poder ser aseguradas en la Constitución. El Estado, entonces, señalé, y con esto voy a terminar para que no sufra Eduardo, el Estado debe garantizar estos derechos, debe asegurar a las mujeres la igualdad, la paridad, el acceso a la justicia que aquello permite, ¿no es cierto?, y debe hacerlo con una redistribución de poder que permita o que se materialice a través de acciones afirmativas. La misma elección paritaria de la convención, ¿no es cierto?, de los constituyentes, fue una posibilidad, una acción afirmativa que permite, que es un paso en términos de esa paridad, en términos de la igualdad, una mayor democratización de los poderes, un mayor acceso a los poderes del Estado, modificación de reglas de acceso a las cortes, a los tribunales, una distinta carrera funcionaria, son todos mecanismos que permiten desde el poder y desde el compartir ese poder en igualdad entre hombres y mujeres, un mayor acceso a la justicia, un mejor acceso a y una igualdad en aquello. Es imprescindible y una obligación para todos el hacer justicia con perspectiva de género y permitir que ese acceso sea igual para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Vial, por tan interesante y clara exposición. Muchísimas gracias. Antes de continuar, quiero recordarles que en el chat de YouTube ustedes pueden formular las preguntas y comentarios que estimen pertinentes. Yo lo voy a estar viendo acá y por lo tanto voy a poder transmitírsela a la expositora al final de estas exposiciones principales. Además quiero saludar porque veo que aparecieron precisamente en el chat de YouTube, están presentes en esta reunión nuestro decano, el profesor Lontín,
que ha impulsado con tanta fuerza estos seminarios, y el director de nuestra escuela, el profesor Claudio Oliva, entre las personas que se han presentado ya en el chat. A continuación, voy a dar la palabra a la profesora Karina Uribe Peña, quien va a referirse al acceso a la justicia de personas migrantes. La profesora Karina Uribe es abogada en la Universidad de Valparaíso, tiene un máster en Derecho en la Universidad de Minnesota, es profesora de Derecho Internacional Público de nuestra universidad, de Derecho Migratorio en curso de actualización jurídica en la Universidad de Chile, y imparte clases también sobre estas mismas materias en otras universidades, como la Universidad de Viña del Mar, y otras universidades que en la región. Profesora Karina, acceso a la justicia de personas migrantes, tienes la palabra. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, antes de comenzar mi exposición, quisiera aprovechar la plataforma para lamentar y compartir con quienes nos estén escuchando la situación que se está viviendo actualmente en Afganistán, en particular de la situación de las mujeres y niños y niñas que están viviendo en ese país, que no es otra cosa y no otra consecuencia, sino el fanatismo religioso, que pone en entredicho nuevamente y en tela de juicio la posición de las mujeres y de las niñas, que hay que mirarlo con cuidado porque esto parece ser lejano. Sin embargo, no tenemos que olvidar que este tipo de fanatismo sustenta ideologías que también se están esparciendo en Latinoamérica, al alero no de los talibanes, por supuesto, pero sí de ideologías que pretenden cercenar y cuestionar los derechos ganados por las mujeres. Así que quería partir con eso y bueno, abocándome a mi tema en particular, que es el acceso a la justicia de los migrantes, de las personas migrantes, tal y como lo planteó Paula en su exposición y como lo van a plantear las otras expositoras, Inés, Marcela también. Si se fijan, la temática del acceso a la justicia va teniendo sus particularidades según el tema que se vaya tratando, así como vamos a ver que se va a exponer respecto a las personas privadas de libertad y también en materia de los sobrevivientes, las personas sobrevivientes de tortura, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada uno de los grupos analizados desde perspectiva de género, desde los migrantes también, van a tener sus propias particularidades a la hora de analizar este concepto de acceso a la justicia. En materia migratoria, muchos estados tratan de crear comunidades acogedoras, inclusivas, pero la discriminación racial, la estigmatización, la xenofobia, el discurso de odio y los delitos motivados por el odio contra los migrantes o las personas migrantes perpetúan su exclusión y la marginación. Y con ello entonces el acceso a la justicia para restablecer los derechos de los y las personas afectadas en el contexto de ser extranjeros en un país debe estar plenamente vigente. La Asamblea General de las Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por el importante y creciente número de migrantes que se encuentran en condición de vulnerabilidad, aunque representan todavía un porcentaje muy bajito de la población a nivel mundial, un 3,5%, pero que se prevé vaya aumentando exponencialmente dadas las condiciones políticas y climáticas a las que se está enfrentando el mundo y que va a ir provocando este movimiento de personas, ¿ya? Y en atención a esta situación de vulnerabilidad es que las Naciones Unidas, a través de la Asamblea General, exhorta a los estados a que adopten medidas para evitar enfoques que puedan agravar su vulnerabilidad y a que los protejan más eficazmente a estas personas migrantes en consonancia con las obligaciones internacionales que cada uno de los estados tiene, como por ejemplo coordinando iniciativas internacionales dirigidas a prestar asistencia y apoyo a los migrantes. Y entre ellas, el llamado que hace las Naciones Unidas a los estados, identificando que los estados además no pueden solos hacer frente a la movilidad humana, concepto que es el que se utiliza actualmente para englobar todo lo que puede motivar que una persona salga de su país hacia otro estado. ¿Ya? Lo llama a prevenir, investigar y sancionar los delitos cometidos contra los migrantes, a aprobar y ejecutar leyes y políticas para hacer frente al tráfico y la trata, a impedir la victimización de los migrantes y proporcionar garantías y protecciones jurídicas eficaces
hacia estas personas, asegurar que los procedimientos realizados en las fronteras incluyan salvaguardias adecuadas para proteger los derechos humanos, facilitar la reunificación familiar y otros programas de integración, teniendo en consideración, por supuesto, siempre cuáles van a ser las comunidades de acogida y de las cuales, por supuesto, nuestro país no está exento. Adoptar sistemas y procedimientos para garantizar que el interés superior del niño y de la niña sea en consideración primordial, aplicar políticas y programas de género. La migración tiene una perspectiva de género que pretende entender y explicar cuáles son las repercusiones y las características propias de la migración cuando hablamos de mujeres y de niñas, ¿ya? Y entre otras, proporcionar también canales de migración seguros y regulares, luchar contra toda forma de xenofobia, racismo y formas conexas de discriminación e intolerancia contra los migrantes, así como también fomentar un discurso público sobre la migración con un eje y con un contenido más humano y con base empírica. ¿Ya? Ese es el llamado que hace la Asamblea General a los estados. Nosotros somos parte de la comunidad internacional, nos hemos transformado en un país de destino, ¿ya? Y por lo tanto, entonces estamos llamados a cumplir con estas directrices que nos entrega las Naciones Unidas a propósito del tratamiento de las personas migrantes. A menudo los migrantes enfrentan dificultades particulares que requieren intervenciones específicas que permitan proteger sus derechos humanos, ya sea por las situaciones que han dejado atrás, por las circunstancias que afrontan durante el proceso de tránsito o en el destino. Es decir, nosotros podemos identificar estas tres fases a la hora que una persona decide salir de su país. ¿Quiénes quedan atrás? ¿Ya? ¿Qué es lo que le sucede a ellos en el país de tránsito? Y finalmente, ¿cómo son recibidos o cuál es la situación en la que quedan en el país de destino? Por ciertas características que van a ir haciendo o van a cruzar lo que se denomina la interseccionalidad, que van a ser más o menos preocupante la situación en que se encuentra esa persona, como por ejemplo el género, la identidad de género, la discapacidad o el estado de salud, o por una combinación de esas características. Y estas dificultades son acusadas principalmente en el caso de los migrantes que se encuentran en situación irregular o que solo pueden recurrir a vías de migración precarias e irregulares, ¿ya? Y aquí entonces se hace un llamado también a evitar por parte de los estados la precariedad o la explotación de las personas que migran, porque en definitiva es otro atentado más a sus derechos humanos. En el Pacto Mundial para la Migración, los estados se comprometieron a reducir los riesgos y las vulnerabilidades a que se enfrentan los migrantes en las diferentes etapas de la migración, como por ejemplo protegiendo sus derechos humanos, proporcionando atención y asistencia, mejorando las respuestas de los países respecto de las recomendaciones que figuran en ese pacto, pero que lamentablemente nuestro país decidió no suscribir y que lo pone en la lista negra de países que decidieron excluirse, ¿ya? Y que no resulta una cuestión netamente aleatoria o casual, que ciertos gobiernos de cierto corte político decidieron restarse de este pacto, ya sea no suscribiéndolo o absteniéndose, ¿ya? Chile entra en el país, entra en este grupo de países o que rechazaron el pacto o que se abstuvieron en conjunto con Estados Unidos al mando de Donald Trump. Brasil alcanzó a firmarlo, sin embargo, cuando asume el presidente Bolsonaro se sale. Nos pone en la misma línea que Israel, que Polonia, que tienen políticas claramente antimigratorias, con discursos xenófobos y discriminatorios, y por lo tanto, entonces, lamentablemente, estamos en el lado oscuro actualmente a nivel internacional en lo que respecta a los compromisos en cuestiones migratorias, ¿ya? El pacto migratorio le permitió a los estados poder aplicar un marco amplio y basado en los derechos humanos que tiene en cuenta, y fíjense cómo aparecen entonces aquí otra de las temáticas que se van a tratar en este seminario, a los niños y niñas, a las mujeres, ¿ya? Y por lo tanto, la idea es que toda esta temática se pueda hacer frente desde un punto de vista local, regional, nacional y mundial. Los estados no pueden solo, dice el Pacto Mundial, deben actuar en conjunto y Chile, sin embargo, decidió restarse. ¿En qué estamos en el acceso a la justicia propiamente tal en nuestro país? Se ha publicado recientemente, si no me equivoco, en abril de este año, la nueva ley de extranjería, la ley 21.325, que a mi juicio constituye un avance
en comparación con lo que existía hasta ahora, el decreto ley 1074 o 1094, si no me equivoco, pero de los años 70, que constituía una de las leyes más antiguas de la región y que por lo tanto no respondía a la realidad migratoria que se está viviendo en el mundo, no solamente en nuestro país. Importante avance desde el punto de vista al menos del papel y de lo que podemos encontrar allí, porque pareciera ser que a partir de ciertas definiciones y principios que quedan resguardados en la nueva ley de extranjería e inmigración, podemos ver que al menos hay una intención de resguardar el acceso a la justicia de las personas extranjeras, ¿ya? Por ejemplo, la ley define lo que se entiende por discriminación arbitraria, ¿ya? Y dentro de los principios fundamentales de protección consagra la promoción, el respeto y garantía de los derechos, consagra también como un principio fundamental de protección el interés superior del niño, la niña y adolescente. Consagra también como principio el procedimiento migratorio informado y como derechos de los extranjeros, y qué bueno que así sea, se establece como derecho de los extranjeros el debido proceso, cuestión que ha sido tan puesta en duda por la misma administración, por el mismo Estado de Chile, en favor de estas personas, limitando con ello precisamente lo que estamos tratando en este seminario, que es el acceso a la justicia. Finalmente, recordemos que la justicia no es solo, cuando hablamos de acceso a la justicia no estamos pensando solo en cuestiones judiciales, en poder acceder a los tribunales, ya, porque cualquiera de ustedes podría decir, bueno, pero los migrantes pueden acceder. Sí, pero también la justicia implica la justicia administrativa que está absolutamente abandonada por el Estado de Chile, en particular en favor de estas personas, condenándolos a no recibir respuesta, a decisiones tardías, a decisiones excluyentes sin fundamentación alguna, y eso también priva a las personas de poder acceder a la justicia. Y claro, deben activarse otros mecanismos, como por ejemplo la justicia ordinaria frente a los tribunales, pero que también presupone un manejo del idioma, un conocimiento de la institucionalidad, poder contar a veces con recursos. Efectivamente existen clínicas jurídicas, la Corporación de Asistencia Judicial, que ha hecho un tremendo trabajo y que hemos seguido acá de cerca respecto a la defensa de los migrantes, pero sigue quedando al debe cuando no existe un real compromiso del Estado de Chile de garantizar justicia, ya no necesariamente reactivamente al ir a pedirla, sino que también respecto a los deberes que el Estado tiene hacia las personas extranjeras en nuestro país. A propósito de la nueva Constitución, hay que decir que va a ser interesante ver cómo el acceso a la justicia y en particular estos grupos que forman parte de la sociedad, y tal como lo decía Paula, que el texto reconozca, el nuevo texto, a la diversidad que hay en nuestro país, implica también dar reconocimiento a extranjeros y extranjeras, o al menos a sus realidades, ¿ya? Y cuando hablamos de eso no estamos pensando en que hay un artículo que reconozca, ¿no es cierto? Reconocemos que hay extranjeros o que tienen derechos, porque estamos hablando que los derechos humanos, entre otras cosas, son universales. Sin embargo, es interesante ver, o sería interesante ver, que nuestra Constitución al menos se la jugara por ciertos conceptos que constituciones más modernas a nivel regional y también mundial lo han hecho en materia migratoria, como por ejemplo reconociendo ciertos principios o ciertos grupos, ¿ya? Como son los refugiados. La Constitución de Ecuador, por ejemplo, tiene y reconoce y constitucionaliza el refugio como un derecho humano, y que es importante porque precisamente pareciera ser que, dadas las situaciones y consecuencias que estamos viendo en el mundo, lamentablemente la condición de refugiado se está activando en distintas partes, y Chile no está exento de ser un país que otorgue refugio, y que ojalá no nos toque a nosotros tengamos que nosotros alguna vez ir a solicitar refugio a algún otro país, ¿ya? Si bien es cierto, es importante un reconocimiento a nivel constitucional, también, por ejemplo, de ciertos principios, como ocurre en constituciones como la argentina o la boliviana también, o la ecuatoriana, que son constituciones más modernas y por eso las cito, de principios estructurales en el ámbito de la migración, como pueden ser la reunificación familiar. ¿Es importante que estén a nivel constitucional? A mi juicio sí, porque muchas veces el Estado, a través de su administración, se olvida de que debe seguirlas y tiene estos lineamientos, y por lo tanto es importante que tuvieran un reconocimiento constitucional. Sin perjuicio de ello, me gustaría finalizar con esta reflexión, en el sentido de que un reconocimiento a nivel constitucional es el compromiso del Estado con la temática,
pero no deja de ser importante cuál va a ser siempre la bajada legal, ya que va a estar acompañada de una estructura institucional al respecto en el tema que a mí me compete en materia migratoria, y por lo tanto entonces cuando hablamos del acceso a la justicia en la Constitución, es interesante ver cómo se va a quedar estructurado el aparato burocrático, los poderes del Estado y cómo se van a relacionar los poderes del Estado con quienes vivimos en nuestro país, con quienes somos ciudadanos, con quienes residimos acá, con quienes son extranjeros acá, para efectos de que efectivamente lo que figura en el papel pueda ser después llevado a la práctica y así entonces se pueda materializar el ejercicio de un derecho, ¿ya? Solo con esto cierro. El Estado de Chile el día de hoy se ha comprometido no solo a prestar ayuda entiendo, con ciertos vuelos humanitarios respecto de la situación de ciertas personas en Afganistán, sino que además a otorgar refugio a 10 familias afganas. No se debe olvidar que otorgar refugio no solamente consiste en que puedan llegar acá y dejarlos a la deriva. El Estado debe hacer un seguimiento de esta familia, debe propender a que se reincorporen, se incorporen a la sociedad chilena y no abandonarlos, pues la situación del refugio es una de las más traumáticas para quienes tienen que vivirla y por ende los estados tienen un compromiso mucho más feroz con ella. Y aquí también entonces aparece el acceso a la justicia, donde el Estado debe ser proactivo, no solo, como decía antes, permitiendo la llegada, sino que asegurando un nivel de vida, de protección mental y material de quienes salen de sus países frente a situaciones tan traumáticas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por tan brillante exposición. Vamos a continuar este seminario, otorgando ahora la palabra a la profesora Inés Robles Carrasco, quien se va a referir al acceso a la justicia de personas sobrevivientes de torturas, 1973-1990, una tarea pendiente. La profesora Robles es licenciada en Ciencias Jurídicas de esta universidad, magíster en Derecho, con mención en Derecho Privado, es profesora de la Clínica Jurídica y coordinadora de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de esta universidad. Es secretaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso y ha sido nominada por el Centro de Estudiantes al Premio Nacional de Derechos Humanos, versión 2020 del Instituto de Derechos Humanos. Profesora Inés, tiene la palabra. Muchas gracias, profesor Eduardo Morales. Ahí no puedo decir como el resto, agradezco la invitación porque en realidad junto con la profesora Marcela Deo somos de la casa, así que ahí está, actuamos de local en esto. Bueno, sí debo reafirmar y estar en absoluta adhesión con las palabras que ha señalado Karina Olive respecto de la inminente situación de violación de derechos humanos que va muy probablemente a ocurrir en Afganistán para la situación de mujeres, niñas y también situación de disidencias sexuales. Bueno, el día de hoy lo que vamos a compartir o tratar de exponer dice relación con el tema de la situación o el acceso a la justicia de personas sobrevivientes de tortura durante la época de la dictadura militar. Me permito, don Eduardo, voy a compartir pantalla para poder ir ilustrando algunas de las ideas principales que pretendo señalar. Ahí parece que se ve, parece la presentación, ahí usted, como dice, se ve la presentación. Me confirma. Y se ven también, sí, ahí está bien, ahí está perfecto. Perfecto, ya. Bueno, como les decía, ese es el título de la exposición respecto a la que trabajaremos el día de hoy. Esto siempre va a estar embarcado dentro de un contexto de justicia transicional. ¿Qué entendemos por la justicia transicional? Entendemos por este tipo de justicia como una serie de políticas o medidas que han sido formuladas para abordar situaciones post conflictos armados, regímenes autocráticos, situaciones donde se han producido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ¿ya? Tenemos que señalar que la justicia transicional está integrada por
algunos elementos: acciones judiciales en contra de quienes resultan responsables de esas violaciones, la búsqueda de la verdad, esclarecimiento de los hechos, estrategias de reparación, reforma institucional, y más recientemente también se ha incorporado el elemento de la memoria. Hay distintas formas en que esta justicia se ha aplicado, hay diversas modalidades de justicia transicional que ha ido evolucionando a través del tiempo, y cada estado obviamente la va aplicando, adaptando el modelo a su realidad local, ¿ya? Por un lado, se distinguen elementos de la aplicación de la justicia penal a quienes resultan responsables, ya sea aplicando derecho penal interno o derecho internacional de los derechos humanos. Y por otro lado, también contempla medidas de reparación a las víctimas, idealmente conforme a los estándares del derecho internacional público, mediante la restitución, la indemnización, la rehabilitación, satisfacción y la garantía. Siempre es un tema relevante que a veces se olvida: la garantía de no repetición. Dentro de estas garantías de rehabilitación también hay que incluir algunos elementos de atención médica, psicosocial y servicios jurídicos y sociales, que es un tema central y que obviamente es a lo que nos vamos precisamente a abocar. En ese sentido, en Chile, la situación se dio en un contexto de una transición pactada, ¿ya? Los actores principales de la dictadura continuaron involucrados dentro del proceso de institucionalidad. Muchos de ellos participaron dentro también de las elecciones, formaron parte de ser diputados o senadores. Me refiero a las personas civiles que participaron en la dictadura, y desde luego se instauraron instituciones como senadores vitalicios. El mismo dictador permaneció más tiempo a cargo de las Fuerzas Armadas también, en el ejército en el caso de él. Entonces esa situación se perpetuó por mucho tiempo. Continuaron muy fuertemente involucrados. En el año 90 se creó la Comisión de Verdad y Reconciliación, que obviamente generó hartas expectativas por parte de algunas personas, sobre todo personas que habían sido víctimas, pero no obstante, los fundamentos que tenía este contexto, y ahí tenemos un elemento que a la luz de cómo entendemos la situación de los derechos humanos ya suena actualmente un poco disonante, ¿no? Cuando hablamos de Comisión de Verdad y Reconciliación, esa parte de reconciliación suena un poco ya extraña en las actuales teorías en materia de derechos humanos. Buscó esclarecer la verdad sobre hechos que ocurrieron en la dictadura, identificó a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, y pese a que es un elemento importante, no solo identificar a las víctimas, sino también identificar, como lo planteábamos, a las personas que cometieron estos delitos, a las personas que violaron los derechos humanos de este grupo de personas. Esa situación no se produjo dentro de este informe, y se excluyó de las funciones de esta comisión la identificación de quienes cometieron estos delitos de lesa humanidad. Entonces simplemente hay un reconocimiento de las víctimas, pero no hay una identificación de quienes pudieron ser esos responsables. Durante los años 90 se presentaron las primeras querellas. Pese a, digamos, esta situación adversa, se interpusieron una serie de acciones judiciales que se empezaron a aceptar por parte de los tribunales. Me refiero a la tramitación, toda vez que había algún interés desde la perspectiva de las víctimas, y también algún interés desde un punto de vista internacional de lo que iba a ocurrir con esas situaciones de graves violaciones que habían ocurrido en Chile. Obviamente había un obstáculo importante, y ese obstáculo importante correspondía a la ley de amnistía, y desde luego también, como ya señalamos, este marco institucional complejo. Hubo además presiones políticas importantes, por lo tanto los resultados de esas primeras querellas de los años 90 fueron un poco frustrantes para quienes las entablaron. En el año 2004 podríamos decir que empezaron algunos avances en esta materia, y en las resoluciones judiciales a propósito de estos temas comenzaron a tipificarse las situaciones de detenidos desaparecidos como secuestro calificado. Por lo tanto, dejaba de estar dentro de la ley de amnistía y adquiría este carácter de permanente.
Luego ya a finales del año 2010 comenzó a coger la tesis de la imprescriptibilidad por tratarse entonces de delitos de lesa humanidad, y empieza a entrar fuerte teorías a propósito del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Ya? Ahí tenemos una imagen de un lugar muy siniestro en nuestra zona. Ese es el cuartel conocido como Silva Palma, que en nuestra zona es un lugar donde se produjeron muchas situaciones de violaciones a los derechos humanos. Debería ser actualmente, no lo es, pero debería ser actualmente un sitio de memoria histórica. Dentro de este contexto, entonces, ¿cuáles han sido los principales problemas de acceso a la justicia con lo que nos hemos, en definitiva, planteado? ¿Ya? Toda vez que esta situación ha sido refrendada desde una perspectiva internacional, no solo respecto de la materia penal, sino también a propósito de situaciones o de acciones civiles que estaban vinculadas con estas acciones penales. Ya sí hay una sentencia emanada de la Corte Interamericana del año 2018, el caso que se conoce como Órdenes Guerra y otros versus Chile, donde indica en materia especial de estas acciones indemnizatorias, señala que hace notar que esas acciones a las que se refieren los casos sometidos a acciones civiles corresponden a este marco de los procesos penales, y en el fondo aquí nos encontramos frente a una clara denegación de justicia, o se afecta o se viola el derecho a acceso a la justicia de las personas al no admitir o determinar que estas acciones civiles estaban prescritas. Porque por una parte hubo un avance en cuanto a la imprescriptibilidad de las acciones penales, pero quedaron las acciones civiles sometidas a las normas comunes y por lo tanto las víctimas no obtenían reparación en atención a que se estimaba que esa acción estaba prescrita. Pero también, digamos, el avance del derecho internacional y las resoluciones y las sentencias en este sentido implicaron, ¿verdad?, un reconocimiento de que esas acciones civiles estaban vinculadas con la acción penal, por lo tanto no podían prescribir, y el hacer o determinar la prescripción de esas acciones consistía entonces en el fondo, una violación al acceso a la justicia, entendiendo el acceso a la justicia también como un derecho fundamental. Los problemas del acceso a la justicia fundamentalmente tienen dos áreas: aquellas que están relacionadas con el marco institucional del Poder Judicial y aquellas que están relacionadas con también la administración de justicia. En el marco institucional del Poder Judicial, bueno, ahí podemos señalar fundamentalmente el tema de la influencia que mantuvo los personeros de la dictadura durante la democracia, durante nuestra transición, que impidieron, de cierta perspectiva, que hubiese una renovación en el Poder Judicial, implicaron también presiones de carácter político que al final terminaron en un actor del Poder Judicial muy cercano a lo que había ocurrido en la dictadura, con estos incipientes cambios que estamos señalando a contar ya del año 2000 en materia de las sentencias. Como ya habíamos indicado, este informe generó una gran expectativa en las víctimas, fundamentalmente porque también este informe contenía una serie de recomendaciones que debían, digamos, materializarse, que implicaban algunas reformas en materias relativas al Poder Judicial. Reformas que en definitiva nunca se materializaron y por lo tanto tampoco se obtuvo el acceso a la justicia tan esperado. Y respecto de la administración de justicia, ahí hay probablemente uno de los problemas centrales, porque se mantuvo con algunas transformaciones, desde luego, algunas instancias de defensa de los derechos de las personas que fueron vulneradas durante la dictadura. En ese contexto está el CODEPU, la Corporación de Promoción de la Defensa de los Derechos del Pueblo, que fueron mutando a la atención y a la defensa de las personas que fueron víctimas. En comienzo algunas de ellas estuvieron también vinculadas a la iglesia, pero finalmente estas instituciones, muchas de ellas también abogados que habían trabajado en esta área, se dedicaron a la defensa de carácter privado de las víctimas. Entonces, por una parte, no había una oferta estatal, solamente habían algunas ONG
y en particular el caso de las personas sobrevivientes de tortura. Las instituciones que se crearon en términos de organismo público no contemplaban la defensa para este grupo de víctimas, sino que la defensa estaba contemplada solamente para familiares de personas hechas desaparecer, para ejecutados políticos. Solo a nivel público, digamos, de oferta pública, la Corporación de Asistencia Judicial de la región metropolitana, a través de una unidad de derechos humanos, se acercó a la representación de esas víctimas. Por lo tanto, teníamos una institucionalidad que se preocupaba, desde luego, siempre es un tema relevante, de las personas hechas desaparecer, detenidos desaparecidos, y también de los ejecutados políticos. Pero los sobrevivientes de tortura no tenían acceso a canales públicos. Por lo tanto, su acceso a la justicia estaba o a través de alguna ONG, a través de la Corporación de Asistencia Judicial, que solamente tramita causas de Santiago. Por lo tanto, las otras personas que forman parte del resto del país, víctimas que vivían en el resto del país, cuyos hechos ocurrieron en otros lugares, no tenían acceso a la justicia. Ese era uno de los elementos o los problemas centrales. Nosotros como clínica jurídica generamos un programa especial de prácticas judiciales de delitos de lesa humanidad, y los fundamentos es básicamente lo que hemos señalado: que no había mecanismo de acceso a la justicia, que la falta de acceso a la justicia afectaba la salud psíquica y física de las personas, que las alternativas de representación jurídica no había alternativas en el Estado, y que obviamente esa única alternativa era la Corporación de Asistencia Judicial. Nos encontramos en este programa de formación con algunas dificultades. Una, el procedimiento aplicable es un procedimiento que ya nos enseñan las escuelas de derecho, la situación de salud de las víctimas, el contexto histórico, los pactos de silencio, que obviamente ese es uno de los graves problemas que se mantienen hasta el día de hoy. Por más que han hecho mesas de reconciliación, de nada sirve si es que no entregan la información que tienen, y esa información hasta el día de hoy es una información que no se ha entregado, y en algunos casos se ha entregado incluso información falsa. Y desde luego realizar diligencias investigativas con el paso del tiempo también resulta muy complejo. En el programa de formación que nosotros hicimos para los estudiantes de nuestra clínica, buscábamos comprender el marco internacional relacionado con las violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos, comprender las acciones judiciales, administrativas que ha llevado el Estado de Chile, conocer la estructura y funcionamiento de los procesos judiciales en materia de derechos humanos, y desde luego elaborar estrategias jurídicas desde un abordaje biopsicosocial. Pero las dificultades con que nos hemos topado mientras hemos ejecutado este proyecto, porque nosotros hemos tramitado estas causas, hemos presentado querellas, también se han presentado recursos de revisión ante la Corte Suprema, es que no hay diferenciación de espacios para que las personas que son víctimas puedan prestar declaración. Se encuentran habitualmente en los pasillos de la Corte de Apelaciones con sus perpetradores. No hay medidas de resguardo, en algunas oportunidades son increpados por esto o por su familia. La lentitud de los procedimientos judiciales, y desde luego las víctimas perciben de que no hay un cambio sustantivo. Estamos hablando de procesos que con la vuelta a la democracia las personas pensaron que se iban a activar, y han pasado ya muchos años y estos procesos siguen lentos y se han perpetuado en el tiempo. Este es el primer grupo de estudiantes que tramitaron y que se formaron en este proceso innovador. Es la única universidad pública que tiene este proceso de formación. Pero tenemos que pensar en el momento de hacer propuestas. Desde la perspectiva, como sigue existiendo el problema sigue existiendo hasta el día de hoy, no lo va a solucionar una clínica jurídica de derechos humanos regional, es simplemente nosotros tratamos de brindar una alternativa para que puedan acceder a la justicia, pero el problema de acceso a la justicia sigue ahí. Idealmente habría que establecer un programa especial de acceso a la justicia a personas que son sobrevivientes de tortura, pero no cualquier programa, porque idealmente tiene que ser un programa que esté bajo la lógica de un modelo de atención integral. La experiencia nos ha indicado que el trabajo con psicólogos durante todo el acompañamiento, durante todo el proceso penal,
para personas que han sido víctimas de estas graves vulneraciones es un apoyo relevante y permite ir avanzando de mejor manera para poder enfrentar tanto el relato que tienen que formar al minuto de hacer la querella como la propia tramitación. Idealmente hay que tratar de fortalecer el PRAIS a través de mayor presupuesto, dotación de personal capacitado y fortaleciendo la atención de salud psíquica y mental, con preferencia al resto de la población, porque las personas que son sobrevivientes de tortura, si es que deben acudir, tienen algunas prestaciones que son entregadas por el PRAIS, pero otras de esas prestaciones son entregadas a través del sistema público de salud, y ahí ingresan igualitariamente. Y ahí no es que uno quiera afectar el principio de igualdad, pero hay que entender. Cuando yo no tengo hábitos de alimenticios apropiados y como mucho azúcar o tengo otro tipo de padecimientos, pido hora en el hospital público, ¿verdad? Y tengo derecho a esa atención. Pero esa situación me la puedo haber provocado probablemente yo con hábitos alimenticios no apropiados. En este caso, las personas que fueron vulneradas en sus derechos fundamentales, ese daño no vino de su propio actuar. Ese daño viene del actuar del Estado, y por lo tanto el Estado tiene que encargarse de volver a las personas a la situación a la que estaban antes. Idealmente hay que dotar de un mayor número de ministros a cargo de las causas, dotar un mayor número de policías destinadas a la investigación, establecer la imprescriptibilidad de las acciones penales y civiles probablemente de forma expresa, con directrices y organismos internacionales para el tratamiento de estos temas. Me quisiera detener un instante también en el pasado reciente. Y desde la perspectiva del pasado reciente... Trata de ir redondeando. Sí, nos quedan tres temitas. Respecto a la tutela judicial efectiva, Chile, a propósito de lo que denominan el estallido social, vivió una crisis institucional. Dentro de ese contexto de esa crisis institucional, muchas instituciones se pusieron en tela de juicio, y situaciones que nosotros creímos que estaban superadas no lo fueron. Podemos, por ejemplo, señalar que presentados algunos recursos de protecciones tardaron más de un año en resolverse. Un recurso de protección que versaba sobre materias relativas a los derechos humanos, desde luego, fueron presentados en noviembre del 2019 y fallados en febrero del año 2021. Eso no habla de agilizar el acceso a la justicia, sobre todo en materia de derechos humanos. La Corte Suprema en algún minuto, en alguno de esos fallos, señaló que el recurso de protección no era un medio idóneo para determinar la legalidad, en este caso, el actuar de carabineros, la pertinencia del uso de armas de fuego. Además, uno puede notar en las distintas sentencias la falta de aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, tanto en las Cortes de Apelaciones como en la Corte Suprema, en el contexto actual, sin perjuicio de que ellos lo han aplicado en lo otro. ¿Qué sería un sueño? Crear unidades especializadas en derechos humanos a lo largo de todo el país, tanto en el Ministerio Público como en Policía e Investigaciones, políticas reales de preparación y formación de derechos humanos en las policías y las Fuerzas Armadas y Gendarmería, el establecimiento explícito de una jerarquía normativa de los tratados internacionales de derechos humanos, obligatoriedad de su aplicación en cualquier grado de conocimiento y tipo de tribunal, revisión, desde luego, del recurso de protección. No puede ocurrir que un recurso de protección se demore tanto cuando estamos hablando de vulneración a los derechos fundamentales de las personas, políticas de reparación permanente para situaciones de violencia institucional, porque puede que no se produzcan situaciones generalizadas, pero van a haber situaciones de violencia institucional que impliquen violación de los derechos humanos. Y desde luego, fortalecimiento y promoción en materia de derechos humanos. Y quiero terminar con la frase de Pierre Dubois, de que no es suficiente afirmar que la justicia tarda pero llega. La justicia que no se ejerce cuando corresponde ya es injusta. No esperemos que en esta oportunidad tengamos que esperar la misma cantidad de tiempo para ni siquiera tener un acceso a la justicia garantizado. Es tiempo de que lo resolvamos ahora. Muchas gracias, profesora Robles, y muchas gracias por contar esta experiencia maravillosa de la clínica que usted dirige, de nuestra clínica. Vamos a continuar. Quiero recordar a quienes están siguiendo a través de YouTube estas presentaciones que pueden formular sus observaciones y preguntas a través del chat de YouTube, y que vamos a estar viendo acá lo que yo se escriba para poder transmitírselo a las expositoras. A continuación, hará su presentación la profesora Marcela Aedo Rivera sobre un tema extraordinariamente
urgente, acceso a la justicia de personas privadas de libertad. La profesora Aedo es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas de esta universidad, es magíster en Sistemas Penales y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona, es doctora en Derecho Público y en Filosofía Jurídica y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se desempeña como académica e investigadora en la Escuela de Derecho de nuestra universidad. Su línea principal de investigación son las críticas que se han planteado desde la criminología feminista al sistema penal y en particular su relación con las niñas y adolescentes infractoras. Se va a referir ahora a acceso a la justicia de personas privadas de libertad. Profesora Edo, tiene la palabra. Muchísimas gracias, profesor, por la presentación. Muy contenta también de no solo verle, porque hace tiempo que no habíamos tenido la oportunidad de vernos, ¿no? Sino de compartir con mis colegas este espacio, porque también, por supuesto, no nos hemos podido ver por razones obvias, y también muy contenta de compartir el espacio con Paula. Es un honor, es cierto, como usted lo señalaba, compartir con ella, porque ha sido pionera en tantos sentidos, y bueno, y de hecho vamos a referir probablemente a una de las cuestiones, no sé si seguramente dentro de tu trabajo, Paula, ha sido lo más trascendente, pero la defensa penitenciaria, por supuesto, es algo que nos enorgullece, ¿no? Como institucionalidad dentro de la Defensoría Penitenciaria y a nivel latinoamericano. Creo que no exagero en lo que digo en ese sentido. Bueno, en primer lugar, por supuesto, adhiero también a las palabras de Karina. Esperemos poder en el tiempo seguir de alguna u otra manera visibilizando la tremenda situación de injusticia y vulneración que está sufriendo ese pueblo, especialmente las mujeres. Y bueno, y en este contexto también, por supuesto, encontrarnos con una temática que es tan relevante, que de alguna manera es tan invisibilizada también, y en que muy, muy, muy humildemente, ¿no? Desde la clínica hemos intentado desarrollar un trabajo que yo creo que es muy embrionario, ¿no? Pero creemos que al desarrollar este trabajo probablemente también estamos no solamente otorgando un servicio, que por supuesto es limitado, les vamos a comentar, sino también haciendo pedagogía a nuestros estudiantes sobre lo que significa el acceso a la justicia a las personas privadas de libertad. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Usted me corta nomás, por favor. No le corto, pero le aviso. No se preocupe. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, yo aquí tengo una pequeña presentación que me va a ayudar probablemente a ir un poquitito más rápido. Es más larga de lo que yo había pensado, pero me parece que al menos espero que contenga algunas de las principales reflexiones. Bueno, cuando nosotros hablamos de acceso a la justicia en general, y me ha pasado a propósito de otras temáticas, por ejemplo, de mujeres usuarias de los sistemas de justicia de familia y penal en materia de violencia, irremediablemente uno llega más bien a las barreras de acceso, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que tienen las personas para poder acceder a la justicia? Si ya en general podemos hablar de la dificultad para cualquiera de nosotros, ¿no? Y nosotras de acceder a la justicia, ¿no? Pensar un abogado, el costo o el desconocimiento, ¿no? de qué se hace, cómo se hace, qué significa amparo, qué significa protección, ¿no? Con personas que de alguna manera tenemos cierta formación, ciertos medios, ¿no? No solamente económicos, sino culturales. Plantearse esta pregunta es especialmente importante cuando hablamos de personas que están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y cuando luego hablamos de un espacio que además físicamente está entre cuatro murallas, por decirlo de alguna manera, se hace mucho más difícil, ¿no? E incluso, con mucha razón,
autores señalan o denominan a la cárcel como la zona del no derecho, ¿no? Porque por distintas razones al derecho le ha costado mucho ingresar ahí. Basta también, me parece, ver cómo nos ha costado, ¿no? Pero que afortunadamente es algo que con el tiempo me parece que se está modificando, como también dentro de nuestra propia formación como juristas, el espacio de ejecución es un espacio que en general se ha dejado históricamente de lado, como el hermano o la hermana pobre, ¿no? Del derecho penal o del derecho procesal penal, como se le quiera ubicar, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante que podamos reflexionar de esta temática. Entonces, por supuesto que cuando hablamos de acceso a la justicia y de personas privadas de libertad, lo que señalaba hace un minuto, ¿no? Que por supuesto que cuando una persona está privada de libertad, me parece que no hay que explicar mucho que está en una situación especialmente vulnerable para los efectos de poder acceder a mecanismos administrativos o jurisdiccionales en caso que se vean vulnerados sus derechos, ¿no? Me parece que además por la lógica propia que impera al interior de estos recintos. Por otra parte, muchas de estas personas desconocen los dispositivos con los que cuentan, cuáles son las herramientas, y principalmente en consideración que un porcentaje importante de la población penal es analfabeta o presenta bajos niveles de escolaridad. Entonces, aquí es cuando hablamos de una serie de las barreras de acceso, ¿no? ¿Qué le impide a una persona poder acceder a la justicia? Estamos hablando del lugar donde se encuentran, las lógicas internas, ¿no? La formación, el desconocimiento, y en este sentido me parece importante tener presente, hay un documento en que baso una parte importante de lo que presento, de colecciones jurídicas de la Corte Suprema del 2017, que hizo una sistematización de fondo de orden cuantitativo y cualitativo de el acceso a la justicia y su análisis por parte de la Corte Suprema de las personas privadas de libertad. Les invito a verlo. Entonces, la mayoría de las personas que están privadas de libertad no cuentan en general, ¿no?, con los medios para proveerse de una asesoría jurídica, y en muchas ocasiones la entregada por el Estado es insuficiente, ¿no? Entonces, esto cobra especial relevancia si se tiene presente que la legitimidad de un Estado democrático de derecho no se basa solamente en un reconocimiento formal, ¿no?, de un catálogo de garantías, sino que principalmente en la posibilidad real de ejercerlas. Desde ese punto de vista, nosotros podríamos decir, contamos con una normativa básica, tanto de orden interno como también parte del derecho interno a la luz de que es parte del derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, sí contamos con una normativa, solo a modo de presentación, ¿no? Contamos con una normativa a nivel constitucional de derecho a acceso a la justicia, con modificaciones que se han planteado, que se consagra expresamente, por ejemplo, que toda persona imputada tiene derecho a ser asistida por un abogado defensor. Contamos con amparo constitucional, protección, hay una serie de normas en distintos normativas internas, también en declaraciones internacionales de derechos humanos, que por supuesto forman parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, y también tenemos una normativa sectorial, ¿no? Como por ejemplo el reglamento de establecimientos penitenciarios, reglas de Bangkok, específicas, ¿no?, respecto de la población privada de libertad. Bueno, sin embargo, al parecer, este reconocimiento normativo, ¿no?, explícito, con la precariedad que nosotros podamos señalar, en particular porque no tenemos una normativa específica de rango legal, ¿no? Eso podría ser probablemente uno de los principales obstáculos de carácter jurídico de acceso a la justicia, pero no, eso no nos excusa, ¿no?, porque existe este derecho reconocido. Me parece importante que cuando hablemos de las personas privadas de libertad y las dificultades en su acceso, como hemos señalado y como lo señala el estudio realizado por la Corte Suprema, por supuesto tenemos que pensar en qué personas
con qué personas estamos trabajando, a qué personas vamos a ofrecer nuestra atención, qué posibilidades reales tiene de saber, de conocer sus mecanismos, de los derechos que les asisten. Me parece importante aquí tener presente una encuesta sobre calidad de vida penitenciaria que realizó Gendarmería, que ella es del año 2014, pero sin duda, si uno ve los informes en esta materia de INDH o de, por ejemplo, la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho, perdón, de la Universidad Diego Portales, del Centro de Derechos Humanos, me parece que desafortunadamente, ¿no?, estas características se han ido manteniendo y reproduciendo en el tiempo. Me parece interesante porque esta es una encuesta sobre percepción de la calidad de vida que realiza la propia institución, ¿no? Por supuesto se reconocen aquí condiciones deplorables de habitabilidad y los servicios, se reconocen maltrato por parte de funcionarios, maltrato y violencia entre pares, acceso a la salud, celdas de castigo, torturas y otras. Es decir, aquí vemos una serie de problemáticas que en muchos casos van a requerir de una asesoría jurídica, ¿no? Y por supuesto, aquí tenemos el primer problema, como yo les señalaba, que nosotros no tenemos una ley de ejecución penitenciaria, sino que normativa, que de alguna manera, y sobre todo por el trabajo de la Defensoría y el trabajo jurisprudencial, se ha ido conformando de alguna manera un corpus juris en esta materia. También me parece importante, aunque sea de manera muy general, y tal como lo señalaba Paula al principio de su intervención, como aquí las temáticas se van a ir cruzando, ¿no? Cuando hablamos de las mujeres, por ejemplo, que sufren violencia, ¿no?, y cuando se habla de temas de acceso a la justicia, estamos hablando en muchos casos de mujeres que están en una especial situación de vulnerabilidad, estamos hablando en general. Y cuando hablamos de mujeres que están privadas de libertad, al parecer estas dificultades se proyectan de una manera tremendamente importante. En las encuestas que he realizado, estudios por parte de la misma Gendarmería, vemos que en general la escolaridad, por ejemplo, de las mujeres es bastante precaria. Perdón, el 33% de las entrevistadas ha aprobado solo los cursos de quinto octavo básico. El 20% de las mujeres entrevistadas indicó haber cursado el segundo ciclo de enseñanza media y solo un 4% indicaron tener estudios superiores, técnicos o universitarios. Además es interesante, desgraciadamente, ¿no?, que una gran parte de las mujeres privadas de libertad han vivido situaciones de violencia en su vida como niñas. Señala en esta encuesta que realizó Gendarmería, el 65% de las mujeres encuestadas declara haber sufrido violencia en alguna etapa de su vida, y desgraciadamente también el 90% de estas mujeres encuestadas declara que en algún momento fue víctima de violencia. Es decir, estamos hablando de alguna manera de mujeres cuyas vidas han estado marcadas por un continuo de violencia desde su infancia, ¿no? Y esto también genera una serie de situaciones que en muchos casos requieren no solamente, por supuesto, de una atención jurídica, sino también de una atención especialmente de apoyo psicológico y social. Solo para comentarles que el estudio que hizo la Corte Suprema estudia tanto casos de recursos de protección, perdón, apelaciones de protecciones y también a apelaciones de recursos de amparo. En materia de protección, en general los derechos invocados por las personas privadas de libertad fueron, entre otros, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona, protección de datos personales, libertad personal, derecho a emitir su opinión, protección a la salud, entre otros. ¿Cómo se concreta en nuestro país el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad? Y esto simplemente lo voy a dejar enunciado. Por supuesto, el trabajo que ha desarrollado la Defensoría Penal Pública en este sentido probablemente es el más relevante. Estamos hablando de una institución del Estado a través de la cual se concreta, ¿no?, este derecho de carácter constitucional reconocido, ¿no? El
el ejercicio de la defensa penitenciaria, por supuesto, empezó a través de proyectos pilotos, ¿no? Por ahí por el año 2009, no soy yo la mejor persona para explicar esto, pero bueno, finalmente se reconoce, ¿no? A través de una resolución expresa en el año 2017, ¿no? Pero es la defensa penitenciaria quien al día de hoy ejerce un trabajo especialmente relevante respecto de las personas que están condenadas ya a una pena privativa de libertad. La Defensoría Penal Pública, por supuesto, ofrece su servicio también a las personas que están privadas de libertad a través de quienes estén, perdón, lo necesiten durante el proceso, pero me parece especialmente relevante el trabajo que desarrolla la defensa penitenciaria. En muchos casos, y en este sentido no me puedo extender, pero tuve la oportunidad de trabajar en un estudio con la Defensoría Penal Pública para apoyar, ¿no?, la elaboración de un protocolo de atención a las mujeres condenadas privadas de libertad, ¿no? Y en ese contexto surgieron una serie de problemáticas que no son muy distintas a las que acabamos de señalar, que dicen relación con una serie de cuestiones que no son solo de carácter procesal, sino que muchas veces tienen que ver con el ejercicio efectivo de ciertos derechos, como por ejemplo el derecho a la salud, ¿no? Y en este caso, la Defensoría Penitenciaria es quien también interviene. En ese estudio se relevó, gracias, se relevaron varias cuestiones, ¿no? Ahí voy a compartir un segundito, perdón. La importancia de que la Defensoría Penal Pública realice convenios, por ejemplo, con las corporaciones de asistencia judicial, de cara especialmente a las problemáticas de carácter de familia que viven, perdón, las mujeres privadas de libertad, en este sentido, y nosotros desde la clínica hemos tratado de apoyar esta labor de manera, por supuesto, muy incipiente. Desde el año 2016, junto con estudiantes, hemos desarrollado una serie de talleres para las mujeres privadas de libertad y también se han hecho atenciones en materia de familia. Hemos iniciado también de manera reciente, desde el 2018, una clínica penitenciaria que en general ha otorgado asesoría en temas de familia, fundamentalmente. Y en esta materia me parece importante relevar que es interesante porque gran parte de las consultas que nos han hecho las mujeres no son tanto vinculadas a sus causas, que en general cuando nos preguntan sobre ellas tiene que ver con libertad condicional, requisitos para sus beneficios, ¿no? Sino que para materias de familia, y en ese sentido afortunadamente hemos podido asesorar en materias de divorcio, cuidado personal y susceptibilidades de adopción. Por último, comparto el link del protocolo que se ha elaborado, que hay una serie de cuestiones que por supuesto dicen relación fundamentalmente con acceso a la justicia para las mujeres, y también por supuesto las dificultades que ellas declaran tener respecto de la Defensoría Penitenciaria. Y fíjense que una de las cuestiones que más nos llamó la atención es que lo desconocen, ¿no? Les cuesta muchas veces diferenciar que existe una defensoría penitenciaria versus el abogado, ¿no?, en general que llevó sus causas durante su proceso. En síntesis, me parece que, y en ese sentido concuerdo también con lo que señalaba Karina, y probablemente en este sentido es interesante de cara al proceso constituyente, que considero y que nosotros contamos con una normativa jurídica que me parece que es fácil de replicar, ¿no?, a nivel constitucional sobre el acceso a la justicia a las personas, pero si no tenemos una institucionalidad robusta, un presupuesto robusto en esta materia, y por otro lado, si no tenemos una cultura que sea más empática con el acceso a la justicia como derecho, muy poco va a poder hacer una nueva Carta Magna en este sentido. Así que bueno, a seguir trabajando en ello. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Arego. Muchas gracias a todas las expositoras. Estoy mirando el chat
y en realidad lo que veo en el chat son más bien opiniones que ratifican o comparten lo que ustedes han expresado. No veo preguntas ni observaciones que pudieran de alguna manera provocar un debate. De todas maneras vamos a dejar abierto y voy a seguir mirando. Por lo tanto, yo creo, bueno, el tema ha sido extraordinariamente interesante. El tema del acceso a la justicia desde la perspectiva de este proceso constitucional en que estamos viviendo. Y me parece que si no se formulan más que vivas en el chat para ustedes, les ofrecería la palabra a cada una por unos 2 minutos para reforzar o retomar alguna idea de que hayan expuesto las otras. Yo no sé, la Paula plantea parte de la situación de discriminación de la mujer y pone un conjunto de ejemplos. Y claro, y uno piensa mucho en una mujer migrante, presa, o una mujer torturada, qué sé yo, en realidad se trata de situaciones extraordinariamente dolorosas. Inés hablaba del Silvapal, me mostró una foto, lamentablemente lo demolieron. Eso que debería ser un monumento o un centro de memoria. Y respecto de la situación, respecto de la situación de Afganistán, que es terrible, pero la misma situación, exactamente el mismo trato reciben las mujeres en Arabia Saudita. Y nadie lo dice. Y el rey de Arabia Saudita es socio de uno del presidente de Estados Unidos que ordenó la invasión de Afganistán y sigue siéndolo. Y por lo tanto nadie... Entonces es la situación de las mujeres en muchos países, es lo que está desencadenándose ahora en Afganistán, en el norte de la India, en Pakistán. Bueno, ya. Le ofrezco la palabra, 2 minutos a cada una, ¿les parece? ¿Parte Paula? Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a Karina, a Inés y a Marcela por sus inspiradoras exposiciones. Realmente solo quisiera destacar que estuvieron extraordinarias, que además el trabajo que hacen es extraordinario, y que lo envidio de alguna manera, ¿no es cierto?, porque están en el día a día apoyando y trabajando en ello, en materia de derechos humanos. Bueno, todas las tres, a través de sus espacios en derechos humanos, la Marcela en materias penitenciarias y Karina en migrantes. Y es realmente inspirador saber que hay mujeres como ustedes preocupadas, ¿no es cierto?, de ese acceso a la justicia en cada uno de sus ámbitos. Creo que además lo que nos entregaron son los elementos que permiten advertir todos los déficits que tenemos, todo lo que aún nos falta por avanzar, y cuán fundamental es que además haya mujeres señalándolo, advirtiéndolo, destacándolo, teniendo opinión, que es algo que desde siempre a mí me ha importado tanto. Creo que este espacio es un espacio que es un privilegio, pero sobre todo por poder compartirlo con ustedes, y la verdad es que fue realmente una experiencia extraordinaria por escucharle, y muchas gracias, Karina, también por el recordatorio de Afganistán, que por supuesto nos ha tenido a todos muy conmovidos y preocupados en estos días, muy horrorizados también, pero me parece fantástico que hayas empezado con ello y lo comparto plenamente. Así que un aplauso para todas ustedes, un privilegio acompañarlas y bueno, saben que mi corazón está con la paridad, con el género, con las mujeres, pero también en lo penitenciario, así que muchas gracias, Marcela, también. Gracias. Karina. Bien, muchas gracias. Bueno, también se agradecen estos espacios de conversación, de poder debatir y quedarme con lo interesante de estas temáticas, en el sentido de que es imposible poder entenderlas aisladamente.
O sea, si uno mira cómo el género, cómo la cárcel, cómo la tortura, cómo el ser extranjero o extranjera se van cruzando y pueden hacer que, son elementos que se van cruzando y pueden hacer que una situación sea mucho peor a otra y que por ende esa particularidad que le genera la denominada interseccionalidad permita desde la justicia poder brindar una respuesta específica a esa situación. A veces suele ser difícil, poco entendida, pero creo que cada vez nos abrimos más a comprender que los fenómenos sociales dentro de los cuales está el derecho tienen varias aristas. Ya yo, como para finalizar esto, quisiera decir que yo siempre le digo a mis estudiantes que la clave del éxito laboral en cualquier mundo en el que uno esté inmerso está dada por el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo está compuesto por psicólogos, abogadas, ingenieras, ingenieros, profesores, profesoras, y eso permite entender la riqueza que desafía, a la que nos desafían los temas, ¿ya? Comprenderlos desde sus diferentes dimensiones y poder desde esa manera eventualmente poder dar una respuesta desde las distintas posiciones en que nos toque estar, desde hacer políticas públicas, asesorar en materia legislativa, hacer clases, estar en centros de investigación, etcétera. Así que creo que ese es un desafío que se avecina para quienes estamos en el ejercicio de la profesión y para quienes vienen también desde el punto de vista de cómo entender los temas para que así podamos tratar de darles una solución pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias. Inés, tienes la palabra. Gracias, don Eduardo. Yo solamente hacer referencia probablemente a 3 puntos. Uno de ellos dice relación con que la situación de las mujeres sobrevivientes de tortura ha sido siempre particularmente compleja. Hay en las distintas comisiones que se fueron recogiendo declaraciones, no están de todas las situaciones acontecidas a muchas de ellas, porque muchas guardan silencio hasta el día de hoy respecto de las situaciones que vivieron, sobre todo en materia de violencia sexual. Era muy difícil haber sido violentada sexualmente y tener que volver después con tu compañero que había sido víctima de tortura. Muchas de ellas nunca han hablado ni siquiera con sus familias respecto de la situación que ocurre y por lo tanto no declararon en algunas de esas comisiones, y es muy difícil tratar de enfrentarse a un proceso judicial en ese contexto, donde además tienes que enfrentar a los perpetradores de manera directa. Ese sistema establece sistemas de careo, no hay medidas de protección. Sí debo decir que pudimos conseguir una medida de protección a favor de una de las víctimas en algunas de las causas que nosotros llevamos, y es relevante también introducir la perspectiva de género a la tramitación de esas causas, que se ha hecho, y hay alguna sentencia a propósito de una causa denominada venta sexy, donde hay elementos de perspectiva de género a propósito de este tipo de situaciones, y la investigación también tiene que ser muy resguardada. En segundo lugar, quisiera señalar, lo hacía referencia Karina, la importancia del trabajo colaborativo. En el caso nuestro, nosotros hacemos un trabajo colaborativo con Price Valparaíso, que nos ha permitido desarrollar este proyecto y hacer el acompañamiento a las víctimas de manera apropiada, y también hacer que nuestros estudiantes entiendan que no todo tiene que ver con una perspectiva jurídica, y que esta mirada, sobre todo en materia de derechos humanos, tiene que ser un poquito más amplia. Pero también quisiera relevar el trabajo colaborativo que existe al interior de nuestra propia clínica, donde fundamentalmente se trabajan en conjunto estos temas y se está dando esta mirada importante en materia de derechos humanos, pero siempre con un elemento de perspectiva de género, que creo que es algo que es muy relevante. Y también aprovechar ahí de agradecer a Paula que nos haya acompañado el día de hoy. Es importante señalar que aquellos pasos que dan las mujeres en que abren puertas, siempre abren puertas para otras mujeres. Y esos actos pioneros en algunos minutos significan precisamente que uno pueda estar aquí validando y hablando de estos temas. Y eso también habla desde una visión colectiva, donde probablemente Paula se definía como feminista, yo sé que Karina, Marcela también lo son, que tiene esta visión actual
del feminismo, que tiene que ver con una visión colaborativa. Cuando trabajamos, nosotras trabajamos para todas, para generarnos espacios a todas nosotras. Y eso yo creo que es algo que nosotros hacemos desde nuestra clínica. Paula lo hace desde su espacio, como le digo, le agradezco también, porque eso ha significado la apertura de espacio también para todas nosotras. Así que te agradezco de verdad tu participación y la labor también que tú actualmente realizas. Muchas gracias, profesora. Y profesora Marcela Edo. Muy breve. Me parece que si hablamos de acceso a la justicia, una cuestión de justicia es que ojalá en el proceso constituyente se puedan tener en consideración los derechos políticos de actualmente cerca de 11.000 ciudadanos y ciudadanas que se mantienen privados no solamente de su libertad, sino de su voz ciudadana fundamental, que es el derecho a voto, y al día de hoy no se entiende por qué, más allá de las razones que haya señalado el servicio electoral, por qué no lo han podido ejercer. Eso solamente. Muchas gracias Marcela, y muchas gracias a todas. En realidad para mí ha sido un enorme honor esta oportunidad de presentarla. Han sido exposiciones sobre temas extremadamente contingentes, útiles, inspiradoras, como dijo Paula. Muchísimas gracias a nuestras 3 profesoras de la Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso, naturalmente, pero quiero darle especialmente las gracias a la profesora Paula Vial, que nos ha visitado y que ha contribuido y que nos ha inspirado, que nos alegra y que haya aceptado esta invitación que le hicimos con tanto cariño, con tanta admiración. Quiero recordarles que esta jornada de análisis y de aporte para el proceso constitucional, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Reflexiones para una nueva Constitución, continúan. El próximo jueves, tenemos el jueves 19 de agosto, continúa con el derecho a la educación en la nueva Constitución, que será moderado por la profesora Patricia Reyes, presidenta de nuestro Departamento de Ciencia General del Derecho, y contará con la participación de una parlamentaria de la Comisión de Educación, de José Miguel Salazar, miembro de la Comisión de Aranceles del Ministerio de Educación y ex vicerrector académico de nuestra Casa de Estudio, y también con la presidenta del Centro Estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso. Y el jueves 26 de agosto realizamos la última de esta, ya la 12ª de estos seminarios, sobre instituciones del derecho civil relevantes para la nueva Constitución. Expone prácticamente todo nuestro departamento de derecho civil, de derecho privado, la profesora Pamela Prado, la profesora Rosy Álvarez, el profesor David Quintero, el profesor Ricardo Saavedra, y será moderado por la profesora Muriel Cervencero. Muchísimas gracias a todos los que participaron.